Decían que eran 3 muchachas sin valor, condenadas a servir hasta morir. Pero cuando un viudo apache las compró en una subasta, nadie imaginó que, entre el polvo y la sangre del desierto, sus destinos se entrelazarían para siempre. Caramán, 1854. Bajo el sol ardiente de San Miguel del Desierto, 3 jóvenes esperaban, ajenas a que su destino estaba por cambiar para siempre. La subasta no era un acto clandestino. Al contrario, era un espectáculo que la gente esperaba con la misma mezcla de morbo y rutina que se reserva para las corridas o las ejecuciones. Sobre una tarima improvisada, 3 figuras femeninas permanecían de pie, con las muñecas atadas al frente. Cada una vestía ropas distintas, pero todas compartían la misma mirada, un filo de orgullo, intentando no quebrarse bajo el peso de la humillación. La primera, de cabellos negros y piel tostada por el sol, se llamaba Amaya. Hija de un vaquero asesinado en una emboscada, había sido capturada por cazadores de recompensas mientras intentaba llegar a la frontera. Sus labios temblaban, pero su mirada era de fuego. La segunda, Isabel, era pálida como la sal. Había crecido en una misión española, criada entre rosarios y cánticos, hasta que una deuda impaga de su tío la convirtió en moneda de cambio. La tercera, Naira, apenas contaba 15 años. Venía de más al sur, del altiplano. Su silencio era tan profundo que parecía absorber los gritos del pregonero que ofrecía sus vidas al mejor postor. 3 doncellas para el hombre que sepa pagar su precio, vociferaba el subastador, un mestizo con sombrero ladeado y sonrisa podrida. Sanas, fuertes y útiles. Entre la multitud, un hombre destacaba sin esfuerzo, alto, ancho de hombros, con el cabello trenzado y las facciones marcadas por la vida en guerra, vestía un cuero curtido con adornos de cuentas y plumas. Sus ojos, de un negro implacable, recorrían el grupo sin pestañear. Algunos lo reconocieron de inmediato y se apartaron. Era Takuma, un guerrero apache viudo desde hacía 5 inviernos, famoso por su habilidad con el arco y por una historia que nadie se atrevía a contar completa. Takuma no miraba a las jóvenes como otros hombres. No había hambre ni burla en sus ojos. Había, en cambio, una especie de cálculo silencioso y algo más difícil de nombrar. Cuando levantó la mano, no hubo regateo. Pagó en plata y caballos lo que pedían por las 3. Nadie entendió por qué un hombre como él, que vivía sin ataduras desde la muerte de su esposa, se llevaría a 3 extrañas al mismo tiempo. «Vendrán conmigo», dijo, en voz baja pero firme. Cuando las desató, Amaya lo miró con desafío. Isabel, con sospecha. Naira, con una mezcla de miedo y curiosidad. Ninguna de las 3 sabía que el viaje que estaban por emprender no solo las arrancaría de todo lo que conocían, sino que las convertiría en algo que jamás imaginaron ser. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de cobre, cuando Takuma guió a las jóvenes fuera del pueblo. No miró atrás ni una vez, como si todo lo que importaba ya estuviera delante, y justo antes de perderse entre las sombras de la sierra, el viento trajo un rumor desde el norte. Una partida de bandidos seguía su rastro. La noche no sería tranquila. La tarde se estiraba como un animal perezoso, cubriendo la sierra de un resplandor rojizo que parecía arder sobre las piedras. Takuma avanzaba al frente, su silueta recortada contra la luz moribunda, y tras él caminaban las 3 jóvenes, todavía con las muñecas marcadas por las sogas, sintiendo cómo cada paso las alejaba de todo lo que alguna vez había sido su mundo. El polvo se pegaba a sus faldas y al sudor de sus nucas, dibujando un mapa invisible de cansancio y desconcierto. Amaya, con los ojos entornados para evitar que el sol le cegara, no dejaba de observar la espalda ancha del apache. Le irritaba no saber qué planeaba con ellas, ni por qué había pagado un precio tan alto sin hacer una sola pregunta. Había visto hombres comprar mujeres antes, y conocía la mirada que siempre les dedicaban, pero la de Takuma era distinta. No había lujuria ni burla, solo una calma que a la vez tranquilizaba y ponía nerviosa. Isabel mantenía la vista en el suelo, concentrándose en no tropezar, mientras por dentro se debatía entre el miedo y la rabia. Recordaba la cara de su tío cuando la entregó al subastador, como si hubiera vendido una mula vieja. Pensaba en las paredes encaladas de la misión, en las voces de las monjas, que alguna vez le prometieron que Dios no la abandonaría,
y se preguntaba si esas promesas valían algo en ese sendero árido, lejos de todo altar. Naira, la más joven, miraba de un lado a otro, absorbiendo cada detalle: las nubes de polvo que levantaban sus pies, los matorrales espinosos que parecían susurrar con el viento, las sombras alargadas de los buitres que giraban lentamente en el cielo. No hablaba, pero su silencio ya no era de pura sumisión. Empezaba a ser un silencio atento, de quien escucha un idioma que no entiende pero sabe que debe aprender. Takuma no se volvía, pero percibía cada movimiento. Había vivido demasiado tiempo para no sentir el peso de las miradas en su espalda. No era hombre de palabras innecesarias, y mucho menos en un trayecto que requería oído fino para detectar cualquier amenaza. A lo lejos, entre el canto áspero de las chicharras y el crujir de la grava bajo sus mocasines, creía escuchar otro sonido, uno que no pertenecía al desierto: el galope tenue y acompasado de más de un caballo. El sendero comenzó a inclinarse, y el grupo se internó en una cañada estrecha, donde las paredes de roca, pintadas de ocres y sombras, estrechaban el paso. Allí, la luz se volvía más fría, y el aire más denso. Takuma levantó una mano y se detuvo sin dar explicación. Las jóvenes, confundidas, imitaron su pausa, intercambiando miradas inquietas. «No hagan ruido», susurró él, apenas girando la cabeza. En ese instante, un silbido agudo se coló entre las paredes del cañón, seguido de otro y otro, como un mensaje codificado que ninguna de ellas podía descifrar. Amaya sintió un nudo en la garganta, Isabel apretó los puños y Naira cerró los ojos, como si al no ver pudiera desaparecer. Takuma, sin perder la calma, desenfundó el cuchillo que llevaba en la cintura y lo sostuvo bajo la luz mortecina. Sus ojos, antes tranquilos, ahora tenían la dureza de un pedernal listo para chocar contra la chispa. El sonido de cascos se hizo más claro, y entonces lo comprendieron. No estaban solos. El eco de los cascos se multiplicaba entre las paredes de piedra, como si una manada entera se acercara. El aire se volvió más denso, cargado de ese silencio que antecede a la tormenta. Un silencio que no es ausencia de sonido, sino una contención tensa, donde todo parece esperar el momento exacto para romperse. Takuma se mantuvo inmóvil, observando la curva del sendero con la misma paciencia con la que un halcón aguarda a que su presa cometa un solo movimiento en falso. Sus dedos, firmes alrededor del cuchillo, no temblaban. En cambio, parecían aferrarse a un arma que ya era una extensión de su propio cuerpo. Las tres jóvenes permanecían a su espalda, respirando con dificultad, sintiendo que cada inhalación era demasiado ruidosa para aquel lugar. Amaya, que hasta ese momento había querido conservar su orgullo erguido, comenzó a notar cómo su cuerpo reaccionaba de forma instintiva. Músculos tensos, manos sudorosas, un latido que golpeaba en sus sienes como si quisiera anunciar su presencia a gritos. Isabel rezaba en silencio, pero no eran oraciones largas y cuidadas. Eran palabras sueltas, desordenadas, que se escapaban en su mente, como quien arroja piedras al agua esperando que alguna llegue al fondo. Naira, en cambio, observaba a Takuma como si buscara en él una respuesta a lo que estaba a punto de ocurrir, intentando descifrar en su postura una promesa de seguridad. Entonces, la primera sombra apareció sobre la curva. Un hombre montado en un caballo oscuro, vestido con harapos de cuero y sombrero ladeado, con una sonrisa torcida que delataba su confianza. Tras él, surgieron otros cuatro, todos armados con escopetas y machetes, sus rostros curtidos por el sol y la violencia. No eran soldados, no llevaban uniforme ni orden en sus movimientos. Eran bandidos, los mismos de los que había llegado el rumor horas antes. Sus ojos se fijaron primero en Takuma, evaluando el desafío, y luego en las mujeres, donde se detuvieron más tiempo del que a ellas les hubiera gustado. «Vaya, vaya», dijo el que parecía el líder, desmontando lentamente, como si quisiera saborear cada segundo. «Mira lo que tenemos aquí, un apache y mercancía nueva». Takuma no respondió. El líder dio un paso más, ladeando la cabeza como quien se divierte con un animal enjaulado. Amaya sintió que la sangre le hervía ante la palabra mercancía, pero antes de que pudiera abrir la boca, Takuma habló, con voz baja pero firme, como un trueno lejano. «Sigan su camino». No era una súplica,
ni una amenaza vacía. Era una orden que llevaba en su interior la certeza de que quien la escuchara y no obedeciera, pagaría un precio alto. Los bandidos se miraron entre sí, y el líder soltó una carcajada áspera que resonó en la cañada. «¿O sino qué?», dijo, mientras sus hombres comenzaban a rodearlos. Takuma movió apenas la muñeca, y el brillo del cuchillo se encendió con un destello breve, como una chispa en la penumbra. Nadie vio el movimiento exacto, pero un instante después, uno de los bandidos cayó al suelo, con un corte limpio en el brazo que aún intentaba sostener la escopeta. El silencio se quebró entonces, y todo se volvió movimiento. Gritos, cascos golpeando piedras, el aire silbando alrededor de cuerpos que se movían rápido para atacar o esquivar. Amaya sintió una mano áspera aferrarla por el brazo, pero reaccionó como si su orgullo hubiera encontrado un motivo para no morir allí. Clavó los dientes en la muñeca del hombre y logró liberarse, retrocediendo hacia Isabel y Naira, que buscaban refugio contra la roca. Takuma, en medio de la confusión, se movía con una agilidad que no parecía humana. Cada golpe suyo era preciso, cada paso, medido, como si conociera de antemano dónde estaría su enemigo antes de que éste lo decidiera. El líder, viendo que la ventaja numérica comenzaba a volverse inútil, sacó un revólver y apuntó directamente hacia Amaya. El tiempo pareció alargarse. Takuma giró, pero estaba a varios pasos de distancia. Isabel gritó. Naira cerró los ojos. El disparo resonó, y el eco se arrastró por las paredes de piedra como un animal herido. Cuando el humo comenzó a disiparse, todos miraron hacia el mismo punto, y lo que vieron cambió el rumbo de aquella noche. El humo del disparo se elevaba lentamente, dibujando una espiral gris que parecía burlarse del tiempo, mientras el eco seguía rebotando en las paredes estrechas del cañón. Amaya permanecía inmóvil, con la respiración contenida, como si su propio cuerpo hubiera olvidado el acto de vivir. Solo cuando el calor del sol volvió a rozarle la piel, comprendió que no sentía dolor, que no había sangre en su vestido. A un paso de ella, Takuma sostenía al líder de los bandidos por la muñeca, retorciéndola hasta que el revólver cayó al suelo con un golpe seco. El disparo, que segundos antes había prometido partirle el pecho, se había desviado hacia las rocas gracias a ese movimiento certero, tan rápido que los ojos no pudieron seguirlo. El líder gruñía entre dientes, más por la humillación que por el dolor, mientras intentaba liberarse. Takuma no dijo nada. Con un giro brusco, empujó al hombre contra la pared del cañón, y el impacto hizo temblar la tierra bajo los pies de todos. El bandido se dobló, escupiendo saliva mezclada con sangre. Los demás, que habían quedado momentáneamente paralizados, reaccionaron con furia. Uno arremetió con machete en mano, otro alzó una escopeta, pero Takuma se movía como si la violencia le fuera tan familiar como el respirar. Esquivó el machete inclinando apenas el torso y hundió su cuchillo en la pierna del atacante, arrancándole un alarido que llenó de ecos el desfiladero. Amaya, todavía temblando, notó que Isabel y Naira habían retrocedido hasta quedar casi pegadas a la roca. Isabel apretaba entre sus manos una piedra de tamaño mediano, su única defensa, aunque sus dedos se aferraban a ella como si fuera un rosario. Naira, en cambio, tenía los ojos muy abiertos, absorbiendo cada detalle de la escena, como si ya intuyera que ese instante iba a marcar el resto de su vida. La lucha fue breve, pero no por falta de resistencia. Takuma, solo contra 5, desarmó y redujo a 2 más antes de que los restantes comprendieran que no podían ganar. El líder, ahora jadeante y con la camisa empapada de sudor, lanzó una última mirada cargada de odio, y luego hizo una señal a los suyos para retirarse. No lo hicieron por piedad, sino por el instinto de supervivencia, que les gritaba que aquel hombre no era presa fácil. Los caballos de los bandidos desaparecieron más allá de la curva, y con ellos el sonido metálico de las armas y las maldiciones. El cañón recuperó su silencio, aunque no era el mismo de antes. Ahora estaba impregnado de un olor fuerte a pólvora, sangre y miedo. Takuma se inclinó, recogió el revólver caído y lo guardó en su cinturón, sin siquiera mirar a las jóvenes. Solo cuando estuvo seguro de que no había más peligro, habló. Si seguimos aquí cuando caiga la noche, ellos volverán. No fue una advertencia teatral. Fue un hecho dicho con la misma seriedad con la que se constata que el sol saldrá por el este.
Amaya tragó saliva, aún sintiendo el calor de la mano que había intentado sujetarla. Isabel, en silencio, dejó caer la piedra y flexionó los dedos, como si quisiera asegurarse de que todavía podía moverlos. Naira se acercó un paso a Takuma, no para agradecerle, sino para observarlo de cerca, como si buscara descubrir qué clase de hombre enfrentaba a 5 armados y salía sin un rasguño visible. El apache comenzó a caminar, sin darles más tiempo para procesar lo ocurrido. Las mujeres lo siguieron, pero ninguna de las 3 volvió a mirar atrás, y aunque el sendero continuaba cuesta arriba, todas sintieron que el verdadero ascenso había comenzado recién ahora, en ese instante en que comprendieron que estaban unidas por algo más que un destino impuesto, compartían la deuda de una vida salvada. Mientras avanzaban, la luz del día se rendía lentamente, y el cielo adquiría ese tono profundo entre el azul y el púrpura que precede a la noche cerrada. En el horizonte, apenas visible, una columna de humo se elevaba sobre lo que parecía ser un grupo de hogueras. Takuma fijó la vista en ese punto y apretó el paso. No les dijo a dónde los llevaba. No les explicó quién encendía ese fuego, pero Amaya lo supo por el cambio sutil en su respiración. Isabel lo sintió en la tensión de su andar, y Naira lo intuyó en un presentimiento que no podía poner en palabras. Aquello que los esperaba podía ser refugio o una nueva amenaza. La columna de humo se deslizaba hacia el cielo como una señal que nadie había pedido, pero que todos entendían en lo más hondo de su instinto. No era el humo difuso de una cocina campesina, ni el hilillo ligero de un fuego doméstico. Era un penacho espeso, oscuro, que hablaba de madera ardiendo con rapidez y de llamas que no se alimentaban solo de troncos, sino de algo más. Miedo. Huida. Caos. Takuma avanzaba con paso firme, sin volver la vista atrás, como si ese humo hubiera sido parte de su destino. Las 3 jóvenes lo seguían a duras penas, luchando contra el cansancio que les pesaba en las piernas y contra el recuerdo aún fresco del enfrentamiento en la cañada. Cada piedra que rodaba bajo sus pies, cada espina que les rozaba la falda, se sentía como un recordatorio de que ya no había vuelta atrás. Amaya, con el ceño fruncido, intentaba no mostrar el agotamiento, pero el calor le arrancaba el aliento y el sudor se mezclaba con el polvo, pegándosele a la piel como una segunda capa áspera. Sus pensamientos eran una mezcla de sospecha y curiosidad. ¿A dónde las llevaba? ¿Ese humo era un destino o una trampa? Lo único que tenía claro era que el hombre que caminaba delante no era un comprador cualquiera. Había algo en él que no encajaba con las historias de crueldad y explotación que había oído en las cocinas y en las plazas. Isabel, en cambio, mantenía la mirada baja, pero no por resignación, sino por estrategia. Prefería observar el camino y los signos sutiles, las huellas frescas de cascos que se desviaban hacia el norte, el silencio repentino de las chicharras, cuando cruzaban cierto punto, el olor tenue a cuero quemado que comenzaba a mezclarse con el aroma del humo. Ella, criada entre monjas, había aprendido a leer el mundo en detalles pequeños, y algo en aquellos detalles le decía que el lugar al que se acercaban no era seguro. Naira, aunque exhausta, parecía la menos dispuesta a dejarse abatir. Sus ojos grandes se movían de un lado a otro, absorbiendo cada silueta de cactus contra el cielo que comenzaba a tornarse anaranjado, cada sombra alargada que podía esconder un animal o un hombre. Su silencio, lejos de ser vacío, se había convertido en un espacio donde cabían todas las preguntas que aún no se atrevía a hacer. Cuando el sol rozó el horizonte y la luz comenzó a filtrarse en tonos de cobre y violeta, el sendero se ensanchó y la vista se abrió hacia una meseta. Desde allí podían distinguir claramente la fuente del humo, un pequeño campamento en una hondonada formado por media docena de chozas bajas, algunas de las cuales ardían con un fuego voraz. Entre ellas se movían figuras, algunas intentando sofocar las llamas, otras llevando fardos y ollas hacia la parte más alejada. Takuma se detuvo en seco y alzó una mano para indicar que nadie más diera un paso. Sus ojos se entrecerraron, midiendo la escena, evaluando las distancias, reconociendo o intentando reconocer los rostros que se cruzaban en medio del caos. Amaya, incapaz de contener la pregunta que le ardía en la lengua, dio un paso más y susurró: «¿Quiénes son?». Takuma no respondió de inmediato.
Su mandíbula estaba tensa, y sus dedos, apoyados en el mango del cuchillo, parecían listos para cualquier cosa. Finalmente, habló, sin apartar la vista del campamento. Gente que conozco. Y gente que me quiere muerto. La frase cayó sobre ellas como un jarro de agua fría. Amaya sintió cómo la piel de sus brazos se erizaba. Isabel tragó saliva con dificultad. Y Naira, aunque no entendía del todo el alcance de esas palabras, percibió el peligro en el tono con que fueron pronunciadas. En ese momento, un grito se alzó desde la hondonada, un grito largo y quebrado que no pertenecía a un hombre, sino a una mujer. El sonido tenía algo de lamento y algo de llamado, como si estuviera buscando a alguien que pudiera escucharla antes de que fuera tarde. Takuma dio un paso adelante, y entonces todas lo vieron. Entre el humo y las sombras, una figura femenina corría hacia ellos, con el cabello suelto y los brazos extendidos. Era imposible saber si venía en busca de ayuda o si traía consigo la desgracia que incendiaría aún más aquella noche. La figura avanzaba tambaleante, envuelta en un velo de ceniza que le pegaba mechones de cabello al rostro y le oscurecía la piel. El resplandor anaranjado de las llamas iluminaba su silueta desde atrás, dándole un aspecto casi espectral. Cada paso suyo levantaba polvo y chispas diminutas que el viento se encargaba de arrastrar hacia la meseta, como si quisiera llevar consigo un pedazo del incendio. Takuma la reconoció antes de que su rostro quedara del todo visible. Sus ojos, normalmente opacos y herméticos, se abrieron un instante, lo justo para que Amaya captara la grieta en esa muralla de autocontrol. Sin embargo, el apache no se movió de inmediato. Permaneció erguido, como si necesitara confirmar con certeza lo que su instinto ya le gritaba. Cuando por fin la mujer llegó a la base de la ladera que conducía a la meseta, cayó de rodillas, tosiendo con violencia, las manos apoyadas en la tierra. Su vestido, hecho de tela basta, estaba rasgado y chamuscado en varios puntos. Levantó la cabeza, y sus ojos negros, tan negros como los de Takuma, se fijaron en él con una mezcla de alivio y desesperación. «Takuma», dijo, y su voz, rota por el humo, se quebró en la segunda sílaba. El silencio que siguió no fue cómodo. Amaya, Isabel y Naira intercambiaron miradas rápidas, cada una tratando de descifrar qué relación había entre esa mujer y el hombre que las había comprado. Takuma bajó lentamente por la pendiente, sus pasos seguros sobre la grava suelta, y se detuvo a escasos centímetros de ella. Zarai murmuró, como quien pronuncia un nombre que no esperaba volver a decir. La mujer intentó incorporarse, pero sus fuerzas la traicionaron. Takuma la sostuvo por los hombros, y ella, en vez de apartarse, se aferró a su brazo con la fuerza de quien teme que la realidad se disuelva si lo suelta. Atacaron al amanecer, dijo entre jadeos. No eran bandidos. No todos. Algunos. Tragó saliva, cerrando los ojos un instante para encontrar las palabras. Algunos eran de los nuestros. Takuma endureció la expresión. El significado de esas palabras pesaba como una piedra sobre el pecho de cualquiera que conociera las frágiles alianzas entre las bandas apaches de la región. Si lo que Zarai decía era cierto, no se trataba solo de un ataque. Era una traición interna, y eso era más peligroso que cualquier enemigo externo. Detrás, en la cima de la meseta, Amaya intentaba escuchar cada palabra sin acercarse demasiado. Isabel, aunque contenía sus preguntas, sentía un nudo en el estómago al pensar en lo que significaba que los suyos hubieran atacado. Naira, por su parte, no podía apartar la vista del fuego que seguía devorando las chozas. El reflejo de las llamas bailaba en sus ojos, como si cada chispa encendiera algo nuevo dentro de ella. ¿Quién lo lideraba?, preguntó Takuma, con un tono que era más hielo que voz. Koan, respondió Zarai sin vacilar. El nombre cayó pesado, y las tres jóvenes, aunque no conocían a ese hombre, sintieron que acababan de oír el inicio de una historia oscura. Takuma respiró hondo, como si ese aire envenenado de humo fuera necesario para decidir su próximo paso. De pronto, un segundo grito atravesó el campamento, esta vez más agudo, más urgente. Zarai se volvió hacia la hondonada, y Takuma siguió su mirada. Entre las chozas en llamas, un niño pequeño corría desorientado, con una manta a medio arrastrar,
y el terror dibujado en cada gesto. Sin pensarlo, Takuma soltó a Zaragi y se lanzó ladera abajo. La escena fue tan rápida que las tres jóvenes apenas pudieron reaccionar. Amaya dio un paso instintivo hacia el borde. Isabel se cubrió la boca para contener un grito y Naira avanzó 2 pasos, como si su cuerpo se moviera por voluntad propia. El niño tropezó y cayó junto a una de las chozas más incendiadas, y en el instante en que intentó levantarse, una viga ardiente cedió y comenzó a desplomarse sobre él. Takuma estaba lejos, demasiado lejos, o eso parecía. El instante en que la viga ardiente comenzó a ceder, pareció estirarse hasta volverse irreal, como si el mundo entero hubiera contenido el aliento. El crujido de la madera desgarrándose, mezclado con el rugido del fuego, llenó el aire con un sonido áspero que recordaba al grito de un animal moribundo. Las llamas que envolvían la estructura parecían doblarse hacia el niño, atraídas por su fragilidad, como si quisieran engullirlo antes de que alguien pudiera intervenir. Takuma no pensó, no calculó distancias ni riesgos, simplemente se lanzó. Sus pies golpearon la pendiente con una fuerza que levantó pequeñas nubes de polvo, y su cuerpo descendió con la precisión de un depredador. Cada paso lo acercaba, pero la viga seguía cayendo, y el calor del incendio le golpeaba el rostro como un muro invisible que intentaba detenerlo. Amaya, desde lo alto de la meseta, sintió que su pecho se cerraba, como si estuviera viendo una tragedia que no podía evitar. Isabel, apretando los puños, murmuraba una plegaria entre dientes, mientras Naira, con los ojos muy abiertos, se inclinaba hacia adelante, como si al hacerlo pudiera empujar a Takuma unos metros más. Zarai, aún jadeante, se aferraba a la falda de su vestido, incapaz de moverse, pero con la mirada clavada en el hombre que conocía desde antes de que la guerra le robara casi todo. En el último instante, Takuma saltó. No fue un salto torpe o desesperado, sino un movimiento lleno de fuerza contenida, como si cada músculo supiera exactamente dónde y cuándo tensarse. Atravesó el humo denso, sintiendo cómo las chispas le rozaban la piel y le mordían el cuero de la chaqueta. Su hombro izquierdo golpeó contra la viga, desviándola lo suficiente para que cayera de lado, mientras su brazo derecho atrapaba al niño y lo alzaba contra su pecho. El peso del impacto lo hizo rodar por el suelo, y el calor era tan intenso que por un segundo creyó que el fuego le había alcanzado las manos. El niño, pequeño y tembloroso, se aferró a su cuello con la fuerza del pánico, enterrando el rostro en su hombro. Takuma no se detuvo. Se levantó de inmediato, eludiendo el derrumbe de otra parte del techo, y corrió hacia el límite del campamento, donde el humo comenzaba a disiparse. Sus pasos resonaban en la tierra como golpes de tambor, y cada uno de ellos lo alejaba un poco más del caos ardiente que dejaba atrás. Cuando al fin emergió de entre el humo, con el niño a salvo, hubo un instante de silencio. Los pocos que quedaban en pie lo miraron como si no pudieran creer que alguien hubiera atravesado el corazón del incendio y regresado entero. Zaragi fue la primera en moverse. Corrió hacia ellos, tomó al pequeño entre sus brazos y lo cubrió con la manta que él había intentado salvar. El niño comenzó a llorar entonces, un llanto agudo que, lejos de ser una señal de debilidad, era la prueba de que aún estaba vivo. Takuma pasó una mano por su frente, limpiando el sudor y la ceniza, mientras sus ojos recorrían el campamento en busca de nuevas amenazas. Pero no todo lo que vio eran ruinas. Al otro lado de la hondonada, más allá de las chozas que aún ardían, se movían sombras. No eran las figuras desesperadas de los aldeanos, sino siluetas firmes, armadas, que observaban en silencio. Un brillo metálico, quizás el reflejo de una hoja o de un cañón, confirmó lo que su instinto ya había detectado. No se habían ido. Kohan y sus hombres estaban allí, esperando el momento exacto para mostrarse. El humo todavía reptaba entre las chozas, arrastrándose como una criatura herida que se niega a morir. Entre ese velo gris y las lenguas anaranjadas del fuego, Takuma distinguía las figuras al otro lado de la hondonada con una nitidez que le helaba la sangre. No se movían de forma errática como los aldeanos, no corrían con cubos de agua ni intentaban rescatar pertenencias. Permanecían quietos, observando, y esa quietud era más amenazante que cualquier carga frontal. Kohan estaba en el centro, sentado sobre un caballo negro de crines largas,
cuya piel parecía beberse la luz del fuego. Llevaba una camisa de piel curtida, adornada con colgantes de hueso y cuentas, y un penacho modesto que solo los guerreros con sangre de liderazgo podían portar. Su rostro, surcado por cicatrices finas y antiguas, mantenía una expresión inescrutable, pero sus ojos eran cuchillas oscuras, fijas en Takuma, como si midieran cada respiración suya. No hubo palabras al principio. El viento, cálido y cargado de ceniza, traía consigo el crepitar de la madera ardiendo y el llanto intermitente del niño que Zaraji sostenía. Amaya, Isabel y Naira, desde la parte alta de la ladera, también habían visto la figura de Kohan, y aunque no conocían su historia, la tensión en el cuerpo de Takuma les dijo todo lo que necesitaban saber. Ese hombre era un enemigo íntimo, de esos que no solo buscan vencerte, sino borrarte. Finalmente, Kohan hizo un gesto con la cabeza, y uno de sus hombres avanzó 2 pasos, lo justo para quedar a la vista. Portaba una lanza larga, en cuya punta colgaba un trozo de tela chamuscada y manchada de sangre seca. Takuma la reconoció al instante. Era un fragmento del vestido de su esposa fallecida, guardado en una de las chozas que ahora ardían. La provocación no podía ser más clara. «Veo que aún sabes correr hacia el fuego», Takuma dijo Kohan, su voz grave atravesando el humo con facilidad. «Pero no puedes correr hacia todos los fuegos que voy a encender». Takuma no respondió. Permanecía de pie, con los hombros rectos, sosteniendo el cuchillo con la punta hacia abajo, en un gesto que era a la vez defensivo y ofensivo. No necesitaba gritar para que su postura hablara. Estaba listo para cualquier cosa, pero no iba a precipitarse a un combate que no pudiera ganar en ese instante. Zarahi, con el niño aferrado, se acercó a Takuma y susurró algo que las jóvenes no pudieron escuchar. Él asintió una vez, sin apartar la mirada de Kohan. Aquel breve intercambio, sin embargo, fue suficiente para que Amaya percibiera que lo que estaba en juego iba mucho más allá de ese campamento. Había una deuda antigua, quizás una traición, que ardía aún más que las llamas que los rodeaban. Kohan sonrió, pero era una sonrisa lenta, carente de alegría, como el filo de un cuchillo que se muestra antes de hundirse. Dio media vuelta con su caballo, pero antes de alejarse, lanzó una última frase, que se clavó como una flecha en la mente de todos. «Pronto vendré a buscar lo que es mío, y tú no podrás esconderlo». Sin mirar atrás, se perdió con sus hombres entre el humo y la penumbra, dejando tras de sí el olor a amenaza, tan denso como la ceniza que caía del cielo. Takuma permaneció inmóvil unos segundos más, como si necesitara grabar en la memoria la dirección exacta por la que se habían ido. Luego volvió la mirada hacia Zarahi, hacia el niño, y finalmente hacia la cima de la ladera, donde Amaya, Isabel y Naira lo esperaban con los rostros tensos. «Nos vamos», dijo, y esa orden, pronunciada con voz baja pero firme, tuvo el peso de una sentencia, porque todos sabían, aunque nadie lo dijera, que la partida de Kohan no significaba el fin del peligro. Significaba que la cacería acababa de comenzar. La orden de Takuma no dejó espacio para la discusión. Sus palabras, cortas pero cargadas de urgencia, se incrustaron en cada uno de los presentes como un clavo invisible. El humo aún cubría el campamento en ondas espesas, y bajo ese velo opresivo comenzaron a moverse, primero con cautela, luego con una determinación silenciosa que no necesitaba explicaciones. No había tiempo para recoger pertenencias, no había lugar para despedidas. Lo único que importaba era poner distancia entre ellos y la amenaza que Kohan representaba. Takuma tomó la delantera, guiando el grupo por un sendero estrecho que se abría entre peñascos oscuros y matorrales retorcidos. La noche comenzaba a imponerse, y con ella el aire se enfriaba, dejando que el olor a ceniza se mezclara con la fragancia áspera del desierto nocturno. Cada paso alejaba el resplandor del incendio, pero no el peso de lo ocurrido. Amaya sentía el pulso en la garganta, no por el esfuerzo físico, sino por la tensión que se acumulaba como un nudo en el pecho. La imagen de Kohan, erguido sobre su caballo negro, la perseguía como una sombra que no necesitaba luz para existir. Isabel avanzaba en silencio, pero su mente estaba lejos de aquel sendero. Recordaba fragmentos sueltos de las palabras que había escuchado entre Takuma y Zarahi, tratando de hilarlos en una historia coherente. Sabía por experiencia
que las enemistades más peligrosas no eran las que nacían de un conflicto reciente, sino aquellas que arrastraban años de rencor acumulado, años de heridas que nunca cerraron y que ahora buscaban venganza. Y algo le decía que la historia entre Takuma y Kohan pertenecía a esa categoría. Naira, aunque exhausta, observaba todo con atención. La forma en que Takuma giraba la cabeza cada cierto tiempo para verificar que nadie los seguía, la tensión en las manos de Zaraji mientras sostenía al niño dormido, la manera en que el silencio entre todos se había vuelto más denso que cualquier conversación posible. Ella no hablaba, pero absorbía cada gesto, cada susurro del viento entre las piedras, como si supiera que más adelante esos detalles serían la clave para sobrevivir. El sendero descendió hacia una zona más baja, donde el terreno se ensanchaba en un lecho seco de arroyo. Takuma hizo una señal para que todos se detuvieran y escucharan. El silencio del desierto nocturno es engañoso. Parece absoluto, pero está lleno de sonidos pequeños, como el roce de las hojas secas o el aleteo lejano de un ave nocturna. Sin embargo, en esa quietud, Takuma buscaba algo más: el eco de cascos, el roce de cuero, el susurro de voces. No lo encontró, y aún así no relajó la postura. «Aquí descansaremos un momento», dijo finalmente, «solo lo suficiente para que el niño pueda beber». Sarai se arrodilló junto a una roca y apoyó al pequeño en su regazo. Sus manos, endurecidas por el trabajo, acariciaban su cabello con una suavidad que contrastaba con la aspereza de su piel. El niño abrió los ojos apenas lo suficiente para beber un poco de agua y volvió a cerrarlos, rendido al cansancio. Amaya se acercó para ayudar, y aunque Zaraji no dijo nada, sus ojos transmitieron un reconocimiento silencioso. Takuma, mientras tanto, se apartó unos pasos, subió a una roca y escudriñó el horizonte. La luna creciente iluminaba apenas los perfiles dentados de las sierras, y el viento traía el murmullo lejano del desierto. No había señales de Kohan ni de sus hombres, pero él sabía que eso no significaba seguridad. Significaba que el cazador había elegido un terreno distinto para acercarse. De pronto, un coyote aulló en la distancia, y ese sonido tan común y a la vez tan inquietante provocó que todos alzaran la cabeza. No era el aullido lo que les helaba la sangre, sino el silencio absoluto que lo siguió, como si hasta las criaturas nocturnas hubieran decidido no delatar su presencia. Takuma bajó de la roca y habló en voz baja, pero con la firmeza de quien no admite objeciones: «Nos moveremos de noche. Si Kohan cree que nos detendremos, estará esperando en el amanecer». Amaya intercambió una mirada con Isabel y Naira. Ninguna dijo nada, pero en el fondo de sus pensamientos, las tres sabían que aquella noche sería larga y que el verdadero peligro no estaba en el recuerdo del fuego, sino en lo que aún no había mostrado su rostro. El grupo reanudó la marcha bajo un cielo que parecía un manto infinito de terciopelo negro, perforado por miles de puntos de luz fría. La luna creciente apenas derramaba una claridad pálida sobre el desierto, suficiente para dibujar los contornos de las rocas y los matorrales, pero no para revelar los secretos que pudieran ocultarse entre las sombras. Era una noche de esas en que el aire, aunque más fresco, se siente denso, como si cada bocanada trajera consigo una advertencia muda. Takuma iba al frente, y sus pasos eran tan seguros que parecían conocer el camino incluso sin verlo. El sonido de las sandalias y mocasines sobre la tierra suelta era lo único que rompía el silencio, acompañado de vez en cuando por el chasquido seco de una rama al quebrarse bajo algún pie. Nadie hablaba. No era un acuerdo explícito, sino una comprensión natural de que las palabras podían convertirse en ruido, y el ruido en una llamada para oídos que no deseaban. Amaya mantenía la vista fija en la espalda de Takuma, estudiando la rigidez controlada de sus hombros. No sabía si admirarlo o desconfiar de él, porque aunque les había salvado la vida 2 veces en menos de un día, también las había conducido a una trama de conflictos que apenas empezaban a asomar su verdadera magnitud. Se preguntaba qué había hecho para ganarse el odio de Kohan, y más aún, qué podía significar eso para las tres. El fuego del campamento seguía ardiendo en su memoria, junto con el brillo del cuchillo en la mano del apache y la manera en que había cargado al niño sin dudar. Isabel caminaba en silencio, con las manos unidas frente a ella, no en oración, sino en una postura casi defensiva.
El contacto con Zara-Hi durante el descanso anterior le había dejado más preguntas que respuestas. Había visto en esa mujer una mezcla de fortaleza y fragilidad que no coincidía con la imagen que Isabel tenía de las mujeres que sobrevivían en los territorios apaches. Y sin embargo, había algo en su mirada, una determinación profunda, casi feroz, que la hizo pensar que tal vez esa alianza improvisada entre todos ellos sería más fuerte de lo que parecía. Naira, la más joven, avanzaba sin quejarse, con el cuello girando levemente a cada lado para inspeccionar el paisaje. El desierto nocturno no le inspiraba miedo. Al contrario, parecía sentirlo como un ser vivo que debía ser comprendido. Cada sombra para ella era una figura que contar, cada silueta de cactus, una marca en un mapa invisible. Había escuchado historias de viajes nocturnos de boca de los ancianos de su tierra, y ahora, al vivirlo en carne propia, sentía que algo dentro de ella se estaba moldeando para siempre. Zarai, con el niño dormido en brazos, caminaba en el centro del grupo, cuidando que su peso no se inclinara demasiado hacia un lado. A ratos bajaba la cabeza, para protegerlo del viento fresco. A ratos lo observaba como si quisiera memorizar cada facción, cada respiración. Takuma, de tanto en tanto, giraba levemente el rostro hacia ella, no con ternura, sino con la cautela de quien teme que un vínculo se convierta en una debilidad aprovechable por los enemigos. El camino se hizo más difícil al internarse en un terreno pedregoso. Las piedras sueltas crujían bajo los pies y obligaban a cada paso a ser medido. Takuma se detuvo varias veces para agacharse y tocar el suelo, sintiendo con la palma el rastro invisible de quienes habían pasado antes. En una de esas pausas, se irguió lentamente y clavó la vista en una dirección que para los demás no tenía nada particular. «Están más cerca de lo que creía», dijo en un susurro que heló la sangre de todos. No hizo falta preguntar a quién se refería. Koan y sus hombres no estaban detrás, sino en paralelo, como lobos que siguen el paso de un rebaño, esperando el momento exacto para atacar. Takuma señaló hacia el este, donde un cañón estrecho se abría como una herida en la tierra. El plan era claro. Si podían atravesarlo antes de que el enemigo se posicionara en las alturas, tendrían ventaja. Si no, quedarían atrapados como peces en un río seco. El grupo aceleró, y el silencio se volvió más denso. El viento parecía haber desaparecido, como si incluso la noche esperara en suspenso. A medida que se acercaban a la entrada del cañón, el aire se cargaba de esa electricidad invisible que precede a un enfrentamiento inevitable. Y entonces, antes de que Takuma diera la orden de correr, una silueta apareció sobre la cresta rocosa, iluminada brevemente por la pálida luz lunar. No era Kohan, pero sí uno de sus hombres, y el arco que tensaba apuntaba directamente hacia el corazón del grupo. El susurro de la cuerda tensándose rompió el silencio como un latigazo, y en ese instante todos comprendieron que la noche sin descanso estaba a punto de volverse una noche de sangre. La noche fue larga, pero no sangrienta. Takuma guió al grupo por el cañón antes de que Koan y sus hombres pudieran cerrarlo, avanzando con la misma precisión que un cazador que conoce cada sombra y cada eco del desierto. La luna menguante los acompañó hasta que, muy lentamente, el horizonte comenzó a teñirse con los primeros tonos del amanecer. El cielo, que había sido un manto negro tachonado de estrellas, ahora se transformaba en una paleta suave de naranjas y rosas, como si el mundo quisiera recordarles que la vida seguía, incluso después del humo. Cuando al fin se detuvieron, estaban en un paraje alto, desde donde se podía ver la inmensidad de la tierra, extendiéndose hasta donde la vista alcanzaba. El aire allí era limpio, sin rastro de ceniza ni de peligro inmediato. Las tres jóvenes se sentaron sobre la hierba escasa, exhaustas pero con el extraño alivio que nace cuando uno sabe que, por un instante, está fuera del alcance del enemigo. Zarai, con el niño aún en brazos, se apartó unos pasos y se arrodilló sobre una piedra plana. Cerró los ojos y sus labios se movieron en un murmullo apenas audible. No era una oración que las jóvenes reconocieran, pero tenía la cadencia de un agradecimiento, como si estuviera hablando con sus ancestros. Takuma permanecía de pie, vigilando el horizonte. Su perfil recortado contra la luz naciente parecía el de una estatua antigua, tallada para resistir siglos de viento. Había un cansancio profundo en su postura, pero también una determinación intacta. Amaya lo observaba en silencio,
comprendiendo que ese hombre no era solo un guerrero, era un guardián, aunque nunca lo admitiera. Isabel, más introspectiva, sentía que lo que había vivido esa noche la había transformado. Ya no era la joven resignada a su destino impuesto, sino alguien capaz de caminar a través del miedo y seguir de pie. Naira, con la curiosidad intacta, entendía que aquel viaje había sido el inicio de algo mucho más grande de lo que podía imaginar. Cuando el sol asomó del todo, Takuma se giró hacia ellas. Su voz, grave y tranquila, rompió el silencio de la mañana. No están a salvo para siempre. Kohan no olvida, pero mientras estén conmigo, no pondrá sus manos sobre ustedes. No era una promesa vacía, sino una declaración de guerra contra el hombre que había incendiado el campamento. Las jóvenes no respondieron con palabras. Cada una asintió de forma diferente. Amaya con la barbilla alta, Isabel con un gesto breve y Naira con una mirada que decía más que cualquier frase. Zaraji regresó con el niño y lo colocó en brazos de Takuma. El pequeño, medio dormido, apoyó la cabeza contra su pecho y suspiró. En ese instante, el apache no era un guerrero ni un fugitivo. Era simplemente un hombre sosteniendo una vida que había salvado. El gesto, tan humano y tan silencioso, quedó grabado en la memoria de las 4 mujeres como el verdadero retrato de quién era él. El sol terminó de elevarse, y la luz dorada bañó sus rostros. El grupo retomó la marcha, no hacia un lugar definido, sino hacia cualquier rincón donde pudieran construir algo que no estuviera hecho de miedo. Y mientras descendían por la ladera, el canto de un ave solitaria se alzó en el aire, recordándoles que incluso en la tierra más dura, siempre hay un nuevo día esperando. Ese amanecer, sin que nadie lo dijera, marcó el inicio de una alianza improbable. Un viudo apache, 3 jóvenes arrancadas de su vida y una mujer que había escapado del fuego. Ninguno sabía cuánto durarían juntos, pero todos compartían la certeza de que, a partir de entonces, sus destinos ya no les pertenecían solo a ellos, sino también a quienes caminaran a su lado. Si esta historia dejó una huella en tu alma, regálanos un me gusta. Escribe en los comentarios la palabra amor, para que sepamos que llegaste hasta el final. Comparte este viaje con alguien que crea en las segundas oportunidades y suscríbete al canal para más historias que curan, inspiran y transforman.